Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. En 2010, el 52% de los estadounidenses se oponía a la legalización o regulación del mercado de la marihuana. Hoy esa cifra se ubica en 23%, bajó a 23%. El Pew Research Center, uno de los centros de análisis más respetados en Estados Unidos, informó la semana pasada que 75% de la gente en Estados Unidos piensa que el consumo de marihuana y sus derivados debe ser legal. 72%. Ayer se aprobó en comisiones de la Cámara de Representantes la Ley Moore, un proyecto que busca precisamente que se despenalice esta sustancia, que se regule el mercado en todo Estados Unidos. Veamos el contexto. Un proyecto para terminar con la prohibición federal de la marihuana en Estados Unidos abrió paso ayer en la Cámara de Representantes. La Ley de Oportunidad de Reinversión y Eliminación de Antecedentes Penales de la Marihuana, o Ley Moore, propuesta por legisladores demócratas, fue aprobada por la Comisión de Asuntos Jurídicos. La iniciativa propone eliminar el cannabis y el THC, su principal psicoactivo, de la Ley de Sustancias Controladas y que se despenalicen condenas anteriores y pendientes vinculadas a la sustancia. Los legisladores consideraron que la política nacional hacia la cannabis ha sido rebasada por las legislaciones estatales. 33 estados y el Distrito de Columbia permiten el consumo de marihuana medicinal y 11 estados más el Distrito de Columbia también permiten el consumo recreativo. La iniciativa establece que los estados harán sus propias políticas y les otorga incentivos para limpiar los registros criminales de personas condenadas por delitos de bajo nivel vinculados con la marihuana. También incluye un impuesto del 5% sobre los productos de cannabis para dar capacitación laboral y asistencia legal a los más afectados por la guerra contra las drogas. Según la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU, los arrestos por marihuana representan más de la mitad de todos los arrestos por drogas registrados en Estados Unidos. Las personas negras son las más afectadas, tienen casi 4 veces más probabilidades de ser detenidas por posesión que el resto. De pasar al Pleno, la propuesta podría ser aprobada por la mayoría demócrata. Sin embargo, se espera que enfrente oposición en el Senado, donde el líder de la mayoría se opone a la legalización. En México, la regulación se aplazó. La Suprema Corte de Justicia dio al Senado hasta el 30 de abril del 2020 para aprobar una regulación integral. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche, Lisa, a ver, ¿qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué cambio tan refrescante, Primera histórico? buena noticia que nos viene de Estados Unidos. ¿Sí? Digamos, habíamos estado muchísimo tiempo, hay incluso un caucus adentro del Congreso Federal estadounidense, mirando los temas de leyes de cannabis. Se propuso una serie de iniciativas, incluidas el acceso a veteranos, 10,000 millones de cosas, pero nada sucedía, nada salía de los comités y por fin esta semana sale de ese comité hacia una posible ruta para llegar al Pleno. Nada más rápido, del Congreso Federal, porque Del ha pasado Congreso mucho en los Federal. estados, Sí. muchísimo, ¿no? Bueno, lo decía la nota, ¿no? Más de 30 estados ya Sí. con cannabis medicinal, más de 10 estados con cannabis para uso personal. Estadísticamente, más de la mitad de los norteamericanos viven en algún estado que tiene alguna forma de marihuana legal y ya vimos el tema de la opinión pública que está completa y absolutamente a favor. Pero digamos, pese a que había habido esfuerzos adentro del Congreso Federal, nada salía de comisiones, por decirlo como en términos de lo mexicano, y esta vez sale para por primera vez tener una ruta de votación hacia el Pleno de la Cámara de Representantes y posteriormente para el Senado. Me parece que es interesantísimo que podamos partir un poquito en sus partes lo que sale de esta iniciativa y cuál es el fundamento. Básicamente el razonamiento del Congreso Federal en Estados Unidos está haciendo que las leyes federales ya están completa y absolutamente obsoletas, dada la velocidad con la cual se han sucedido los cambios a nivel estatal y que entonces es insostenible seguir teniendo una prohibición federal cuando tienes todos estos estados con algún tipo de régimen que ya está regulando esta sustancia. Pero ¿qué trae adentro? Primera parte, despenaliza completa y absolutamente el tema de cannabis y por lo tanto genera beneficios en materia de justicia penal para muchísima gente porque es una ley que se está planteando con posibilidad de ser retroactiva. Es decir, a partir de que la marihuana ya no esté fiscalizada y controlada en las leyes federales de Estados Unidos, todas aquellas personas que hayan tenido un proceso judicial por algo relacionado con la marihuana van a poder aplicar o acercarse a estos beneficios para no tener, digamos, continuidad en los procesos o poder ser excarcelados. Y eso aplica también, ligándolo con el bloque anterior, para las ofensas en justicia juvenil. Entonces, ahí va a haber un beneficio enorme también para un montón de poblaciones criminalizadas por esto. Lo segundo es que va a pedir investigación sobre el tema de los, digamos, los demográficos, tanto de los negocios pequeños como de las personas alrededor de los negocios pequeños, que le va a dar información al gobierno federal estadounidense por primera vez de realmente de qué tamaño es el demográfico, tanto de consumidores como de venta y de retail sobre el mercado de la marihuana, lo cual es algo que nos hace muchísima falta. Tercero, propone un impuesto
federal a la venta de los productos relacionados con la marihuana y a la marihuana para poder asignarlo a 4 actividades particulares. La primera es dárselo a la Procuraduría General, digamos a la Fiscalía General en Estados Unidos, para que pueda realizar actividades relacionadas con la prevención y la persecución del crimen. Pero por el otro lado, lo que está haciendo también es reasignar eso en ciertos fondos de justicia social que nuevamente van muy orientados al tema es un cambio de paradigma completamente. Completa y ¿no? absolutamente. ¿A la Guardia Nacional no le van a dar nada? No le van a dar nada. ¿A la Guardia Nacional en Estados Unidos? No, a la de aquí. No. Pero crea, por ejemplo, una oficina dentro del Attorney General's Office sobre temas de marihuana, algo que sería algo sin precedentes en el país que inició el prohibicionismo, y genera toda una serie también de iniciativas para que pueda haber un acceso, y eso me parece particularmente relevante para la discusión mexicana, equitativo a las licencias y al mercado legal de marihuana, considerando cuáles fueron las comunidades más afectadas por su prohibición, y entonces ahí latinos y afrodescendientes se verán particularmente beneficiados. ¿No? Eder, ¿va a pegar este debate o este logro en Estados Unidos, este avance en Estados Unidos en la discusión en México? Lanzamos la iniciativa de marihuana hasta abril. La Suprema Corte de Justicia les dio a las diputadas y a los diputados un tiempo extra. Pues debería, al menos socialmente, debería impactar de manera positiva. Yo creo que así como en Estados Unidos, la percepción popular en torno a la legalización cada vez aumenta más, cada vez es más favorable en ese sentido. Yo quisiera darle una lectura política a esta iniciativa. La verdad es que creo que, aunque está muy bien fundamentada, a diferencia de la que presentó el senador Menchaca acá en el Senado, está muy bien fundamentada y está muy bien pensada de manera integral la iniciativa en Estados Unidos. Tengo la impresión de que los republicanos en el Senado la van a frenar. ¿Y esto para qué va a ayudar? Como decía la nota inicial, la percepción a favor de la iniciativa es cada vez más grande en Estados Unidos. Y el que se genere este reflejo de las políticas progresistas que tienen muchos beneficios sociales y que las están frenando los republicanos puede tener un impacto electoral. Creo que está más encaminado hacia allá, porque la verdad es que creo que en este momento no lo van a aprobar. Hay muchos intereses comerciales en torno a la penalización también en Estados Unidos. Y ahí viene una elección, en efecto, ya prácticamente entrado en un ciclo electoral, ¿no? Martín, ¿impactará esa discusión en Estados Unidos acá? ¿Qué va a pasar? ¿Tú crees que no? ¿Lo ves desconectado? Sí, no, yo creo que lo vamos a discutir hoy y luego Lisa nos va a seguir recordando mucho tiempo. Qué bueno, pues yo creo que no, pues si no ha impactado más de 200,000 homicidios, ¿no? Desde la guerra de Calderón, que empezó en 2007, si no han impactado más de 50,000 desaparecidos, si seguimos viendo operativos como los de Culiacán, si seguimos viendo seguridad pública militarizada y seguimos viendo a los miembros de la hoy Guardia Nacional estando en los campos, ¿no? Cortando todavía los sembradíos de marihuana, o se siguen viendo este tipo de operativos, pues yo no sé qué más necesitamos. Algo que haga Trump, o digo que haga el Congreso de Estados Unidos, yo creo que no van a tomar, fuera de las notas, no va a tener más uno de los impacto. argumentos ahora es que si legalizamos en México, Estados Unidos va a levantar la mano y va a decir no. No, pero es que aparte eso se cae porque, o sea, como bien decía la nota, pues en no sé cuántos estados ya es legal, o sea, entonces... Sí, pero la prohibición federal sí tiene efectos muy negativos, y una de las cosas que esto sí trae es que, por ejemplo, ya no le pueden negar la entrada a Estados Unidos o refugio o visas o nada que tenga que ver con política migratoria a una persona que consuma o esté relacionada de alguna manera con la industria del cannabis, algo que sí pasa el día de hoy. Y la otra cosa que hace es que entonces sí deslegitima mucho el discurso de persecución antinarcóticos de Estados Unidos en nuestro país, donde hay un montón de operativos, incluido Culiacán, con las manos de la DEA ahí metidos, en tanto que pues ellos están moviendo a velocidades mucho más agigantadas y podría tener también... pero podría tener un impacto muy interesante también en el TEMEC. No, pero, o sea, yo a eso iba. La parte técnica, y sí, Lisa, me allano, pero en la parte política, a ver, o sea, la parte política de los Estados Unidos, tú lo sabes perfecto, con todos los que no son Estados Unidos, es una hipocresía total, ¿no? Desde casi que hay relaciones bilaterales con México, es una hipocresía enorme en muchísimos temas bilaterales. Y en las drogas, obviamente, está en el pináculo, pero siempre hacen una cosa adentro, dicen otra cosa afuera, defienden una democracia en un lugar, ponen un dictador, etcétera. Entonces, o sea, decir que esto va a tener un impacto para realmente cambiar la narrativa, yo creo que absolutamente no en el corto plazo. Por esto, lo que tú dices que sí va a haber, obviamente, va a haber cambios en la cuestión, obviamente, fronteriza, ¿no? O sea, en eso sí creo, y en los tratados, y posiblemente en el tema, que no había pensado eso. Ana, ¿cómo estás posicionada tú con este tema? La regulación del mercado de la marihuana, la discusión en Estados Unidos te es ajena, ¿crees que puede impactar aquí? Yo no creo que impacte.
La Tampoco. verdad creo, o sea, en ese sentido yo creo que Estados Unidos se va a regular como muy independiente y la visión de los estadounidenses es muy distinta a la de los mexicanos, porque aunque haya muchos mexicanos a favor, yo no veo a los gobernantes que van en esa dirección. O sea, además, Aquí en México. ajá, aquí en Bueno, y a México, Trump no sabemos tampoco, tanto en ¿eh? gobiernos locales como tampoco en el gobierno federal estoy realmente encontrando como un gran eco. Entonces, o sea, genuinamente en este tema de la marihuana yo no le encuentro como pues más beneficio que en el tema de evitar más violencia y en el tema medicinal, pero en el tema de marihuana recreativa y todo eso, genuinamente no entiendo por qué se drogan o por qué les gusta, pues. O sea, yo sí que creo que realmente la plenitud de las personas se puede alcanzar sin tener que depender de sustancias como estas. El libre Pero desarrollo de la personalidad. yo creo que también está el respeto que cada quien se meta lo que se quiera meter, es su problema. Pero lo único Pero que los quizá de lo que penalizamos. quizá de lo que dijo Lisa me interesa, o sea, lo del tema del impuesto federal. O sea, eso creo que sí es algo que si se replica aquí en México podría ser benéfico. O sea, si hay drogas que generan adicción, que los propios adictos paguen, o sea, un impuesto que les ayude a salir adelante, o sea, que no le cueste más al Que se Estado. use para prevención como está destinado allá, ¿no? Educación, todo eso, o sea, eso sí se me hace muy bueno, pero la verdad creo que sí, realmente es un tema que nos es ajeno. O sea, qué bueno que se presente Aquí la allá, iniciativa pero- trae IEPS. Que nos es ajeno a quiénes. me refiero a México, o sea, O Acción Nacional. en cuanto, pues también a Acción Nacional, pero también a las decisiones políticas que vayan a ocurrir en el país. Porque creo que el resto de la mesa no nos es ajeno, ¿no? Estamos No. a favor de la regulación del mercado, creemos que las personas usuarias de drogas no son adictas, sino son personas usuarias de drogas, creemos en el minimización de riesgos, ¿cómo se dice? Reducción de riesgos y Reducción de daños. riesgos y daños, creemos en que este gobierno debería impulsar la regulación no nada más de la marihuana, sino de todas las drogas. Fíjate que yo nada más para cerrar este tema de que no va a tener impacto, estoy de acuerdo en que no necesariamente esto va a arrastrar a todo el Congreso Sí. y a la mayoría de Morena a votar esto mañana. Y que tampoco necesariamente va a deslegitimar del todo el tema de la lucha o del control de drogas militarizado que tiene este país y que no lo ha abandonado, aunque ahí Eder y yo estemos en desacuerdo. Pero lo que sí creo que podría tener un impacto muy positivo, no solo para México, sino para el resto del mundo, es que si este acto pasa, o sea, si esta iniciativa se vuelve ley, sí entra toda una discusión de cuál es la regulación basada en el interés nacional y no en el interés comercial que necesitamos para el resto del mundo. Y ahí sí abre una posibilidad de empezar a mediar los intereses privados con intereses de creación de programas específicos, fondos específicos, reestructuración, cambio en la política integral de cómo se educa, de cómo se controla, que sí nos vendría muy bien a nosotros, sobre todo viendo que los últimos intentos de regulación pues han sido francamente intentos de cómo podemos dar la mayor cantidad de licencias y quedarnos con la mayor parte del pastel. Entonces, en ese sentido, en algo que yo sí creo que en las Américas va a suceder, digamos que todo el continente americano es el lugar en el mundo que más cambios legislativos ha registrado en materia de legalización y regulación de la marihuana, sí sería una señal muy positiva, porque hoy lo que estamos viendo incluso en países como Canadá, que sí lograron, digamos, una regulación mucho más balanceada entre los distintos tipos de intereses, es que ya empieza a haber interés por parte, por ejemplo, de la industria del alcohol para empezar a invertir también en esa industria, sacando un poco la prioridad de la salud pública y de la justicia social. Entonces, por ahí sí le veo un impacto interesante, habrá que seguir el camino. Evidentemente encontrará su gran escollo en el voto en el Senado, pero ojalá esto también sirva para restarle puntos al republicanismo y al Tea Party en Estados Unidos, ¿no? En caso de ser aprobada, hay otro efecto positivo para México y toda América Latina. Decía ahorita Lisa, uno de los elementos positivos es que al despenalizar la marihuana, también mucha gente que está presa por la comercialización o consumo serían liberados de inmediato. ¿Y quiénes son en su gran mayoría las personas detenidas? Negros y latinos. Y ahí ya tenemos un impacto muy positivo en poblaciones que han sido vulneradas en sus derechos allá en Estados Unidos. Bueno, pues desde aquí esperemos que va a caer, el prohibicionismo va a caer. Vamos a una pausa, regresando. Loreta Ortiz Alf y Eva Verónica de Gives, Zárate, ya son integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, pero desde ahora ya enfrentan cuestionamientos. ¿Por qué? Por su cercanía a Morena. Regresamos con este tema, no te vayas, punto y contrapunto.